Edición especial de los otros libros desde la Feria Mar del Plata, Puerto de Lectura, en este caso con Inés Rosso, que es la autora de Buenos Aires Indígena. Bienvenida, Inés, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muchas gracias. En general se piensa que no hay pueblos indígenas en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es una certeza, es un error? Esa es la pregunta que interpela un poco este libro, ¿no? Tiene que ver con poder indagar un poco sobre cuál es la actualidad de los pueblos originarios en la provincia de Buenos Aires. Está ese sentido común y de eso se trata este libro, de ir desvendando y visibilizando la existencia de pueblos originarios, que hay muchos en toda la provincia y muy diversos también. Esa es una particularidad de Buenos Aires. Incluís en el libro un mapa, creo que es un mapa oficial, acerca de los pueblos originarios que hay en todo el país. A mí me llamó la atención realmente la cantidad. Algunos no son conocidos o no son los que se mencionan habitualmente. Para ubicarnos en el tema, ¿qué pueblos originarios hubo en la provincia de Buenos Aires en otros tiempos? Hoy en día, digamos, el pueblo que se reconoce como ancestralmente perteneciente a este territorio es el pueblo mapuche y el pueblo tehuelche. Sin embargo, hay otros pueblos que hoy no hay comunidades que se autorreconozcan como descendientes de tales pueblos que sin duda habitaron este territorio, como el pueblo querandí, en toda la zona norte, ¿no? Pero también hay muchas controversias, incluso la historiografía aún indaga mucho sobre este sentido, porque sabemos que en términos generales en los libros de historia aparecen como los pueblos pampas los que habitaron estas tierras, claro, que en realidad es el nombre que le puso el conquistador. Entonces, ¿qué pueblos incluían esa denominación de pampas? Bueno, es complejo también saberlo, ¿no? Y además de los libros que podés llegar a encontrar, ¿qué fuentes hay como para ahondar en esta cuestión? Fuentes historiográficas hay bastantes. En realidad, digamos, lo particular de este libro y el aporte de este libro es pensar en la actualidad de los pueblos originarios, ¿no? Que es ahí donde no hay información y donde la información que existe es muchas veces contradictoria, ¿no? Entonces, frente a ese desconocimiento o esa desinformación generalizada, surgió la necesidad de contar con fuentes más certeras de qué era lo que estaba pasando, qué es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Y este libro en realidad no es un tema que investigue, yo soy geógrafa, ¿no? Claro. No es un tema que investigue desde mis orígenes como investigadora en la universidad, sino que nos convocan desde una organización que es la Mesa de Educación Intercultural de la provincia de Buenos Aires para crear esta información, porque ellos no sabían obviamente la existencia, porque forman parte de las comunidades, pero no tenían sistematizada toda esa información. Y ahí fue que nos proponemos a crear una metodología que recupere estos saberes que estaban disipados, digamos, entre distintos puntos de la provincia y pudiera servir como insumo fundamentalmente para pensar en material didáctico para las escuelas, ¿no? Es decir, bueno, los manuales con los que hoy contamos presentan esta situación que yo te comentaba recién, se contradicen muchísimo en cuanto a la situación y las mismas comunidades denuncian que esa información no es tal, digamos, ¿no? No es confiable. O bueno, en general hablan de un solo pueblo diseminado principalmente en el norte de la provincia y no da cuenta de la verdadera situación de los pueblos originarios en Buenos Aires. Inés, me dijiste recién, pampas les decían a los pueblos originarios de la provincia de Buenos Aires los conquistadores. ¿Cuánto hay de eso, de herencia, de imposiciones, de tergiversaciones de estos conquistadores sobre lo que ocurría? ¿Cuánto nos ha quedado? Vos recién mencionabas los libros de historia. Sí. ¿Se ha limpiado todo eso? ¿Se lo ha corregido? ¿Se lo ha reivindicado? Hay fuentes, hay muchas fuentes que obviamente, como digamos, todo trabajo historiográfico requiere de una investigación y recopilación muy minuciosa. El tema es que no hay datos concretos sobre los procesos que se dieron desde la llegada de los conquistadores a este territorio hasta la consolidación del Estado Nacional Argentino. Porque en realidad lo que sucedió ahí, y esto lo explican muy bien digamos, otros autores, antropólogos, Diana Lentón, Alexis Papazian, que hablan sobre cómo se dio ese proceso sistemático de eliminación de los pueblos originarios y todo lo que eso conlleva, la eliminación literal a través de las matanzas y el genocidio que eso implicó, y también la eliminación cultural.
Entonces hay mucha información, justamente porque también se trataban de pueblos que no tenían una escritura desarrollada, entonces no hay fuentes propias digamos, escritas por ellos mismos, sino que lo que se sabe está sesgado por la visión del conquistador y de quienes querían que no existieran, ¿no? Entonces es muy, muy complejo reconstruir eso. Y mucho más complejo es una vez que se consolida el Estado Nacional Argentino, cómo eso se da hasta la actualidad. Todos los procesos migratorios internos no están registrados, hay que hacer un trabajo muy, digamos, de recuperar oralidades y recuperar historias de las familias para poder, digamos, ordenar y armar ese rompecabezas de los procesos migratorios que den cuenta sobre qué pasó desde que se crea este Estado aparentemente uninacional, ¿no? Claro. Que es el argentino, que el bonaerense específicamente también. Entonces, bueno, eso también forma parte de cómo se fue construyendo la invisibilidad indígena en Buenos Aires, ¿no? Y qué es lo que nos enseñaron a nosotros y nosotras, quienes nos criamos en las escuelas bonaerenses, que en realidad nos hablan de que no hay pueblos, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, queda mucho por reivindicar. Está la cuestión de los mapuches, los come en el norte. Sin embargo, estamos muy cerca del 12 de octubre. Yo recordaba, no hace mucho tiempo, todavía se hablaba del Día de la Raza. Es decir, ha habido algunos avances y algunos progresos en las últimas décadas. Sí, eso tiene que ver también con digamos, un proceso de lucha a nivel mundial y a nivel latinoamericano, ¿no? Un avance que tiene obviamente sus repercusiones a nivel local. Incluso legalmente en Argentina contamos con uno de los marcos legales más favorables para los pueblos indígenas, incluso en la provincia de Buenos Aires también. El libro tiene un capítulo dedicado a eso, porque digamos, es hasta paradójico que se presente un marco legal muy favorable, pero información que no da cuenta de su existencia, por lo tanto, derechos que son muy digamos, que difícilmente pueden ser garantizados, ¿no? De hecho, la modificación de la reforma constitucional de 1994 incorpora a los indígenas como sujetos de derecho, y eso es muy importante, digamos, sumándose a un montón de incorporaciones de este tipo a nivel latinoamericano a partir de organismos internacionales que son quienes lo promueven, ¿no? Entonces hay todo un contexto que explica estos avances que después se van a ir manifestando en denominaciones diferentes respecto del 12 de octubre, aunque permanecen igual muchas connotaciones negativas asociadas a los pueblos originarios, claro. Aún cuando hablamos del Día de la Diversidad Cultural. Siempre se lo pone como en otra jerarquía la cultura indígena, inferior a esas otras culturas que también forman parte de nuestra identidad, que no lo podemos negar, que son las culturas de los migrantes europeos, ¿no? Pero frente a esa diversidad cultural aparecen como con diferentes capacidades de imponer parámetros culturales, ¿no? Lo europeo mucho más valorizado desde el inicio, y bueno, y lo indígena intentando eliminarlo. Entonces no es una diversidad cultural digamos, con una correlación de fuerza, claro, similar o parecida. Mencionaste que tu profesión es la geografía, vos sos geógrafa. Trabajan con censos los geógrafos. ¿Qué aportan, qué informan los censos que se han hecho en la Argentina acerca de los pueblos originarios? ¿Tenían registro, hay registro de ellos en los diferentes censos que se han hecho en la historia argentina? Sí, bueno, en el libro también nos detenemos en eso y hacemos un apartado específico donde mostramos que en realidad los censos nunca tuvieron la intencionalidad de recabar minuciosamente la información de la población que se autorreconoce indígena. Entonces aparecen algunos intentos, también por pujas de poder, incluso al interior del Estado, ¿no? y de los institutos que forman parte de recopilar las estadísticas estatales, en donde en algunos censos se logró incorporar algunas preguntas vinculadas. Pero ahí hay dos cuestiones que entran en juego. Una es cómo se hace la pregunta, porque también es muy difícil autorreconocerse indígena en este contexto, donde el indígena siempre es desvalorizado, es, bueno, literalmente asesinado en diferentes momentos de la historia y en la actualidad más vigente que nunca. Entonces no es, digamos, no es fácil que toda la población que sabe que tiene alguna ascendencia indígena lo diga, lo manifieste
en un instrumento del poder público como es un censo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cómo es presentada la información. En el censo 2010 tenemos información que habla de más de 300.000 personas que se autorreconocen indígenas, incluso de cuáles son los pueblos, digamos, y nombra más de 35 pueblos indígenas en todo el territorio nacional. Ahora esa información para Provincia de Buenos Aires, cuando se publica, aparece en dos grandes agregados espaciales. Por un lado, el Gran Buenos Aires y por otro lado, el resto de la Provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros no tenemos manera de conocer cómo está distribuida espacialmente esa población al interior de la provincia, si queremos consultar las bases oficiales, por ejemplo, que aparecen en las páginas de internet, ¿no? Excepto que accedamos al dato crudo, digamos, por, en nuestro caso, estar en un centro de investigaciones geográficas que nos lo permite, el común de la gente, y esto era lo que las comunidades nos decían, nosotros queremos bajar la información del censo y no podemos saber cuánto hay en cada uno de los partidos de la provincia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como dos grandes explicaciones metodológicas que complejizan la situación y que dan cuenta de que no hay una intencionalidad clara de que se difunda qué es lo que está pasando, ¿no? O incluso que el mismo Estado cuente con esa información, ¿no? A veces hasta ese punto, porque también hicimos el recorrido de cuáles son los datos oficiales con los que cuentan los institutos que están vinculados a la temática indígena, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dice que, por ejemplo, que para Provincia de Buenos Aires reconoce con personerías jurídicas y formalmente 46 comunidades en la Provincia de Buenos Aires, que están perfectamente identificadas, que uno puede acceder a esa información, nosotros la hemos solicitado y hemos accedido, pero por ejemplo en el mapeo que nosotros desarrollamos a través de la metodología junto a las comunidades, identificamos 83. Entonces ahí también nos está mostrando que hay un montón de comunidades que no aparecen en esos registros oficiales. Claro. ¿Y por qué no aparecen? Bueno, por diferentes razones. Una es porque justamente el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas inscribe no a cualquier comunidad, sino que las comunidades tienen que tener algunos criterios o cumplir con algunos parámetros preestablecidos para ser considerados como comunidades. Hay comunidades que o no los cumplen porque tienen otras características propias incluso de la espacialidad urbana, porque esa es una de las características de las comunidades en Provincia de Buenos Aires, que son comunidades urbanas. U otra de las razones es porque no, por ejemplo, no quieren, por una cuestión también de decisión política, tener una personería jurídica, porque eso implica asumir algunas características propias, digamos, de la institucionalidad del Estado vigente, que ellos, digamos, por decisión prefieren no asumirlo como tal. Pero bueno, hay otros institutos que podrían desarrollar alguna metodología, como lo hicimos nosotros, y poder contar con esa información igualmente, aunque no esté en un registro oficial con personería jurídica, con características, pero bueno, ahí hay también intencionalidades diferenciadas, ¿no? Inés, antes de agradecerte tu participación en esta edición especial de Los Otros Libros, sé que sos de Necochea, que has estudiado en Tandil, en la Universidad del Centro. Nosotros estamos en Mar del Plata y mientras te escuchaba todas las respuestas, no pude evitar pensar que en estos territorios hubo mapuches, ¿no? Y que era su territorio hasta la llegada de los españoles. Ha quedado en la historia, inclusive en lo que es la literatura de General Pueyrredón, el paso de Juan de Garay, hablando de costas galanas, pero no ha quedado registro de lo que ha sido la presencia de mapuches u otros pueblos originarios en la región. Sí, tal cual, en toda la provincia. Digo, nosotros que somos de esta zona, por ahí tenemos elementos cercanos que nos lo dicen de manera más literal. Pero bueno, hay también lugares que los pueblos originarios, y así los identificamos en el mapa, los identifican como sagrados porque, donde se han encontrado algunos enterratorios o restos, no solo de elementos, sino también de restos humanos, en Sierra de la Ventana, en Tres Arroyos, muy fuertemente, toda la orilla de Claromecó, con las huellas que existen ahí, que se han descubierto, que estuvieron mucho tiempo abandonadas, que ahora están intentando ponerse en valor nuevamente. Pero es cierto que siempre está asociado a una cuestión histórica que aparece, que se presenta como inexistente en la actualidad. Y eso es lo que nosotros queremos recuperar. Todas esas son huellas del pasado que es importante reconstruir para saber
que es, digamos, cómo se ha ido construyendo el territorio a través del tiempo, pero también es importante recuperar las voces actuales, de qué es lo que pasa con esas comunidades hoy, dónde viven, cuáles son sus prácticas espaciales, sus prácticas sociales, cómo mantienen la cultura indígena en el entramado urbano que tanto invisibiliza como tal, digamos, de la geografía es algo que nos preocupa y que nos preguntamos todo el tiempo. Y bueno, y ahí aparecen nuevas territorialidades indígenas asociadas a lo que hoy es Buenos Aires, que claramente es muy distante a lo que era la llegada de los colonizadores. Así que bueno, de eso se trata un poco el libro, de traer a la luz la situación actual, que es de lo que no hay. Sabemos que también está incompleto, digamos que es un mapeo que siempre decimos que va a quedar eternamente en construcción, porque hasta que no existe un instrumento del poder público, que es el único que tiene la capacidad de relevar la información en su totalidad, no vamos a poder acceder a todos los informantes claves que nos permitan registrar toda la información existente, pero sí sabemos que es un insumo muy superador a lo que hay, digamos, a lo que hoy se está difundiendo. Ha sido un gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Inés Rosso, la autora de Buenos Aires Indígena, presente en esta edición especial de los otros libros, en la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura.